Este podcast está patrocinado por empresa AMPG. Ensamblamos computadores tipo torre con GNU Linux preinstalado. También hacemos el mantenimiento preventivo y correctivo de sus computadores. Actualizamos sus computadores tipo torre y todos ellos los entregamos con GNU Linux preinstalado. Para más información, por favor comunícate al 316-295-1111 o al 300-144-5282 en la ciudad de Bogotá, Soacha, Colombia. Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux desde Spotify. En esta ocasión vamos a hablar un poco porque podemos ensamblar computadores con Linux preinstalado y, y principalmente el uso de Linux, aunque no está muy difundido, eh, no quiere decir de que no se utilice. Pero esa difusión es debido a que muchas personas desconocen que actualmente las empresas que tienen la mayor cuota del mercado no pueden interferir ni impedir que la persona use lo que mejor le parezca. Me refiero con esto es que la Organización Mundial de Comercio les ha puesto un tate quieto, digámoslo así, estate quieto, a estas empresas que se han convertido en un monopolio con el fin de que este sistema operativo como es Linux pueda ir incursionando en el mercado. Ellos no pueden interferir ni impedir de que una empresa o persona eh, instale Linux en sus computadores. Entonces, empresa MPG ensambla computadores y los ensambla con Linux preinstalado, respetando la norma o, digámoslo así, la libertad que tenemos para escoger qué computador, qué sistema operativo vamos a usar en nuestros computadores. Ahora bien, los Linux que seleccionamos o que se seleccionan no son para servidores únicamente. No. Nosotros seleccionamos los Linux que seleccionamos es para uso general, o sea, para trabajar en una oficina, en una casa, y vienen con paquetes y programas que trae el sistema operativo. Entonces, prácticamente podemos decir que estamos ayudando a que las personas conozcan Linux. ¿Por qué ensamblarlo así? En primer lugar porque, digamos, yo llevo tiempo utilizando otros sistemas operativos, no es la única vez que he utilizado un sistema operativo diferente. Eh, Conozco varios sistemas operativos y para mí me parece que es mejor utilizar un sistema operativo que no. Sí, sabemos que van a tener fallas, pero no va a ser
tanto como el sistema operativo anterior al que pertenecía o con el que trabajé algún tiempo. Entre esos sistemas operativos utilicé el Mac y el Solaris, que es un Unix de licencia libre. Era de la empresa Sun Microsystems, ¿no? Y es antes de que Oracle la comprara, digámoslo así. Y la verdad, son muy buenos sistemas operativos. Lastimosamente, por ejemplo, en el caso de Mac, los programas son muy costosos, igual que los equipos de Mac son muy costosos. Así que no era opción. Además, los Mac no les gustan los clones. Entonces, no le gustan los clones y por lo tanto, pues obviamente el sistema operativo que nosotros, que yo fuera a colocar en mi computadora tiene que admitir clones, porque eh, digámoslo así, el PC original es el que hizo IBM, los demás son clones compatibles con IBM. Entonces, eh, no podía hacer eso, no podía clonar, digámoslo así, Mac. Aunque actualmente se hizo eso, no es correcto porque, digo no es correcto, porque tienes que tener un hardware muy específico para poder instalar un Mac en un PC. Entonces, no es posible hacerlo de otra forma. En cambio, por ejemplo, si yo quisiera utilizar un sistema operativo Linux, eh, podía hacerlo. En el otro caso, en el caso de Solaris, como dije anteriormente, eso fue antes de que Oracle adquiriera Solaris. Solaris era un sistema Unix de licencia libre y que podíamos realizar muchas tareas. El problema es que los programas para Solaris son los mismos programas para Unix. Esos programas de Unix no son nada baratos, no son nada económicos. Aunque Solaris traía el Star Office para como suite de oficina y preinstalado, los otros programas que yo quisiera instalar eran muy costosos. Eran para Unix, pero eran muy costosos. Y eso hacía que el programa fuera un poco complicado de adquirir. Muchas personas van a decir, no, pues entonces se piratea el programa. No es correcto. Yo no estoy de acuerdo con la piratería de software. Si voy a usar un programa, que sea el programa original, no un programa pirata. Sí, puede que sea más económico y que sea el mismo programa, pero la licencia privada eh, en muchos países es una violación a los derechos de autor y es penalizable, o sea, tiene cárcel. Y aunque muchos digan eso no es ningún problema, sí es un problema. Sí es un problema porque después no vas a poder ejercer la profesión que estudiaste.
Entonces, Linux es un programa de licencia libre y es un software de licencia libre, mientras que los otros sistemas son software de licencia privada. Es un software privado con excepción de Solaris, pero ya como les dije, Solaris ya desapareció. Entonces quedan los de software privado con licencia privada y queda Linux, que es el pilar del software libre y su licencia es libre. Para entender este concepto, en el software privado, la licencia privada tiene ciertas restricciones. Uno, tienes que pagarla. Tienes que pagar por su uso. Pues eso quiere decir que tú no eres el dueño del software. Digámoslo en ese sentido. No eres el dueño del software. El software tuyo, o el software que tiene la computadora en donde lo instalaste, ese software es alquilado. Así de sencillo. Por eso es que es un problema legal, porque es un software alquilado. Y la empresa tiene los derechos del software y todo eso. Ahora bien, otra de las cosas que tiene este software privado es que solamente puedes instalarlo mínimo en un equipo y máximo en 5. Yo sé que para que me van a saltar me van a decir, no, pero es que máximo no son 5, pueden ser más. No, 5 son el máximo. Si tú quieres instalarlo en más de 5, tienes que pagar por cada equipo la licencia. O sea, pues tienes que pagar una cifra más alta por cada equipo que tú eh, coloques, por cada equipo que tú tengas. Si tienes más de 5, por cada equipo que tengas, tienes que pagar la licencia de los equipos a los que vas a instalar de más, que son o que están perfectamente cuadrados en ese sentido, ¿sí? Que tú tengas en tu empresa o en tu casa. Ahora bien, Linux también tiene, en cambio Linux o la licencia libre es un software de licencia libre y en primer lugar, pues tú dirás, pero es que Linux es gratuito. La licencia sí, la licencia es gratuita, pero el soporte técnico no, porque es que la persona que da soporte técnico en Linux dedicó tiempo, dedicó energías, gastó electricidad, gastó, etcétera. Tuvo unos gastos que cubrir para poder aprender a dar soporte técnico a Linux. Así que no puedes decir que es totalmente gratis. Eso no es cierto. La licencia sí es gratis y lo puedes instalar. Pero el soporte técnico no lo es. El soporte técnico tiene un costo y ese costo es de todo lo que de todo lo que el tiempo que dedicó la persona para saber cómo arreglar algún problema que tengas con tu Linux. La otra, Linux, eh, tú eres el dueño del software, tanto de Linux como de los programas que tú instalas bajo la plataforma de Linux, que son de licencia libre también. Tú eres el dueño del software. ¿Por qué digo que tú eres el dueño del software? Porque el software, cuando tú inviertes en él, la licencia tiene respecto a varias libertades de los usuarios. Entre esas está la libertad cero,
en la que dice que tú puedes utilizar el programa como tú quieras. Y la otra es que también te dice que el software lo puedes copiar, distribuir, modificar y redistribuir la copia, esa modificación. Entonces, eso hace que tú seas el dueño del software. O sea, aquí el software no es alquilado, aquí es tuyo y lo puedes instalar en muchísimos más equipos. Y cuando digo muchísimos más equipos es que no tiene límite de instalación de equipos. Se le puede instalarlo en una infinita cantidad de equipos Linux. El mismo software para todos los computadores. Entonces, esas ventajas que nos da Linux es lo que ha hecho que yo tome la decisión de no solamente utilizarlo, sino de colocarlo en los equipos que ensamblamos. Otra de las cosas es que nosotros no vamos a ensamblar con cualquier Linux, cualquier cantidad de distros que hay, porque son muchísimas distros. Nosotros tenemos seleccionados una cantidad específica de distribuciones Linux y principalmente son aquellas que son simples o sencillas de utilizar. Cuando nosotros colocamos Linux, las colocamos para, eh, para su uso principal, para su uso eh, del usuario principal. Y lo entregamos con el Linux que hay para las personas que salen del sistema operativo anterior a Linux. Esto hace que los computadores vengan con una específica, con una distro que sea sencilla de manejar, fácil de configurar y que no requiera de mucho conocimiento de parte de la persona que viene de un sistema operativo anterior. Entonces nosotros utilizamos eh, dentro de las distros que podemos instalar, utilizamos Zorin, Ubuntu, Linux Mint, Debian. Este es Debian. Digo, este es Arch Linux que lo instalé con Calamares, pero buscamos que la manera que luzca así como está así. Eh, OpenSUSE Linux, ¿sí? Y todos esos son los programas que más o menos nosotros instalamos. Porque solamente esos, porque vemos que la facilidad de usuario, la facilidad con que el usuario puede instalar software y todo eso, eh, y su forma de configurar no me va a dañar el equipo, sino simplemente va a permitir que la persona, o no se va a dañar, el equipo no se va a dañar el sistema operativo, porque el equipo no se daña, el sistema operativo sí se puede dañar. Entonces buscamos la manera de que no se dañe cuando esté en uso el sistema operativo y que la persona vea que es fácil de utilizar. Otra de las cosas que podemos hacer en nuestro Linux o en el sistema operativo Linux es que podemos separar, digámoslo así, eh, podemos hacer separación del sistema operativo y los programas de la parte de archivos del sistema operativo y también separar la memoria virtual. Eso lo podemos hacer en Linux y está muy bien instalado en ese sentido. Hacemos esa separación porque queremos evitar que si el disco se llena con los archivos del usuario,
no entre de una, no caiga de una vez en no caiga en la terminal. Porque eso ocasionaría problemas. La persona dice, uy, pero ¿qué pasó? Se me borró el sistema operativo. No, el sistema operativo está ahí. Lo que pasa es que la parte de archivos de usuario y la memoria virtual es mejor tenerlas separadas, con el fin de que si se llena esa parte no hay ningún problema, el sistema sigue funcionando. La memoria virtual, al fin y al cabo, su función es mantener abiertos los programas que yo utilizo. Y cuando yo le doy a apagar o le doy a hibernar al computador, si yo lo tengo abierto en un programa en especial, también lo guarde en donde yo lo deje abierto. Entonces, eso ocupa espacio en disco y a veces puede pasar que se llena el disco de esa información y el sistema operativo no encuentra en dónde trabajar. Entonces, la memoria virtual al estar separada, pues mejoramos la experiencia del usuario de poder tener más programas abiertos. Y lo segundo, permitimos que pueda tener los programas aparte. Aquí, por ejemplo, yo los tengo, este sistema, mi sistema, el computador que ustedes están viendo en pantalla, o el sistema que están viendo en pantalla, tiene separado la parte de usuarios. La parte de usuarios se llama Home. Entonces, aquí está, miren, está Home y el usuario. Y aquí en Home y en el usuario están las carpetas y los archivos de los programas de los archivos que yo he generado o que puedo generar. ¿Por qué? Normalmente él me deja separado estas descargas, documentos, escritorio, imágenes, música y videos. Esas son las básicas, que son las que están acá, correcto. Las otras pues pertenecen a programas, por ejemplo la de Zoom es esta Documents. Esta carpeta pertenece a otro programa también público. Cuando yo voy a hacer intercambio o mi computador está conectado en red y puedo intercambiar archivos, esta carpeta me permite hacer intercambio de archivos entre computadores, porque esta es una carpeta pública de los computadores dentro de la red. Y plantillas, esto es de LibreOffice y OnlyOffice. Encuentro las plantillas de esos dos programas, principalmente de LibreOffice, porque aquí yo tengo instalado las normas APA en LibreOffice. Entonces la plantilla se encuentra aquí instalada. Esa es otra de las ventajas, ¿sí? Y solamente me permite ver lo que tengo en mi equipo. No necesito mirar otras cosas, como por ejemplo las carpetas del sistema, la carpeta no sé qué, de root y todo eso. No necesito mirar esas carpetas. Yo solo miro las carpetas que me interesan, que son donde yo tengo mis archivos, los programas y todo eso están acá en el botón de aplicaciones. En este caso, en otro se llamará menú, en otro se llamará, bueno, tendrá otro nombre ese botón, esa lista, dependiendo del escritorio. Entonces, nosotros utilizamos e instalamos Linux. Principalmente también tenemos el uso diario de nuestro sistema de Linux en mi oficina o en mi base de operaciones. Y eso sería tema
otro video, para otro podcast. El tiempo en los podcasts es bastante cruel y corto. Entonces, internautas, eh, espero que los que hayan tenido preguntas acerca de cómo ensamblamos computadores y por qué lo hacemos con Linux, les haya quedado despejadas las dudas. Entonces, espero que tengan un buen, magnífico y espléndido día. Que lo disfruten.